La necedad del ateísmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo capítulo 14, versículo 1. Estimado auditor, tenga usted un cordial saludo. Mi nombre es Juan Cepeda y en este audio estaré exponiendo sobre un terrible cáncer filosófico y espiritual que ha estado bien enquistado en los últimos siglos. El así llamado ateísmo, que significa nada más y nada menos que doctrina sin Dios, que desvía a los seres humanos de la fe verdadera y el cual ha enviado de esta forma a millones de almas a la condenación eterna por abrazar esta filosofía, o más bien religión, en la que sus prosélitos arrogantemente sacan de la ecuación a Dios respecto a la creación de todas las cosas, y lo han reemplazado por un existencialismo hueco y vanaglorioso, en donde ha llevado al hombre al campo de las mismas bestias al argumentar neciamente que éste procede de los simios, eximiendo de esta manera su conciencia, su pecado, su responsabilidad, su existencia eterna y por sobre todo el terrible juicio que deberá enfrentar si éste muere en sus pecados. Ya lo decía el mismo salmista, David, en el Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Comencemos. En el libro de Génesis capítulo 11 se relata la historia de la fallida construcción de la Torre de Babel en una llanura de la tierra de Sinar, donde hombres que hasta entonces hablaban todos una lengua, se pusieron de acuerdo para fabricar ladrillos para la mega construcción de una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo, y hacerse un nombre, en caso de ser esparcidos sobre la faz de la tierra. La pregunta es, ¿esparcidos por quién? Aquellos hombres sin Dios buscaban su propia gloria terrenal, sin considerar al Creador de todas las cosas, sino que en su necio razonamiento quisieron llegar hasta el mismo cielo por ellos mismos. No obstante, estimado auditor, si alguno pretendiera alcanzar a Dios haciendo obras necias, como lo vemos en la mal llamada ciencia, créame que tarde o temprano el Señor terminará frustrando aquellos planes, como frustró la construcción de aquella inmoral torre de la arrogancia, los cuales de maneras unánimes quisieron estar a la par con Dios. Pero en su soberanía y poder, él confundió las lenguas de aquellos hombres con el fin de que no se entendieran entre ellos mismos, mientras construías esa abominable ciudad y esa torre que representa la rebelión en contra de Dios. Tal como el Señor frustró los planes de Satanás, el ex querubín protector, Lucifer, que decía en su corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los dos lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14. Mas sabemos que al igual que le aconteció a los hombres de la Torre de Babel, Dios frustró los macabros planes del ex Lucero o Lucifer, llamado ahora Satanás, al desecharlos junto a los ángeles que se rebelaron en contra de Dios del cielo. Su destino final será el lago de fuego por los siglos de los siglos. Estimado auditor, usted que me oye, usted que por la providencia y misericordia de Dios ha llegado hasta este mismo audio, si usted dice ser ateo o agnóstico, que dicho sea de paso, son dos caras de la misma moneda, y confía en su propia Torre de Babel, es decir, las obras de sus manos, su trabajo, su casa, su familia o sus pasatiempos, entonces Dios lo considera un idólatra y necio, y por consiguiente de nada le servirán sus propios bienes en esta tierra si usted muere en sus pecados, porque por toda la eternidad estará en un lugar oscuro, de llanto y de fuego eterno, y ya no dispondrá de lo que tanto ama en esta vida eternal y pasajera, que es como la hierba del campo que crece por la mañana y se marchita por la tarde. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. El Señor Jesús nos cuenta en el Evangelio de Lucas capítulo 12 la parábola del rico insensato, en donde la heredad de este hombre sumamente rico materialmente había producido mucho y se enfrentó a una disyuntiva no menor, no saber dónde guardar tanta riqueza, ya que indudablemente tenía mucho más de lo que necesitaba para vivir, y eso lo ponía afanoso al extremo, y se pregunta, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Aquel hombre absolutamente ateo y sin considerar a Dios en su disyuntiva, ya que un hijo de Dios diría algo así como, Señor, ¿qué he de hacer?
Dame sabiduría de lo alto, porque no tengo dónde guardar mis frutos. En vez, el necio rico dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposte, come, bebe y regocíjate. El necio rico, haciendo y haciendo en su propia sabiduría, y para él Dios no existe, y en sus pensamientos jactanciosos asumía que viviría muchos años para seguir disfrutando de los placeres temporales de las obras de sus manos, dejando de lado el bien más importante para él y que a causa de su entenebrecido y embriagado corazón no lo veía, su alma, que tiene obviamente existencia eterna. Estimado auditor, la gran mayoría de los seres humanos están engañados y muy lejos de la puerta estrecha que es en Cristo Jesús, con el fin de ir en pos de cosas triviales y de corta duración. Si la comparamos obviamente con la salvación del alma, como la obtención de un título universitario, una familia o un buen trabajo, pero aquello no lo libra, estimado ateo, de la condenación eterna que está sobre usted. Porque, ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo capítulo 16, versículo 26. ¿Sabe qué, estimado auditor? La parábola del rico insensato aún no termina, porque Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El terrible aviso de Dios para con los incrédulos ateos que no consideran a Dios, ni mucho menos a su salvación, cuyas almas le pertenecen a Satanás. Tenga cuidado porque podría pedirle su alma en este mismo día que escuche este audio. Usted, estimado ateo existencialista, que confía en su propia sabiduría, en lo que ha construido en su vida. A usted que en una entrevista de trabajo le hacen la típica pregunta, ¿cómo se ve como profesional de aquí a 5 años? ¿O usted afirma que en 3 años o más los frutos de su inversión financiera serán una realidad? No sea necio y no diga jactanciosamente que estará con toda seguridad vivo dentro de 3 o 5 años, porque la muerte lo podría sorprender cuando menos se lo espere e irá a un lugar terrible, la condenación eterna en el lago de fuego, lo crea usted o no. Quizá le llamó mucho la atención cuando el Señor Jesucristo cita, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Usted pensará, pero ¿cómo es posible que un hombre que crea riquezas, que da trabajo y que posee planes para el futuro sea un necio? Todo lo contrario, diría usted, es muy inteligente, ya que pocos hacen eso. Posiblemente, estimado auditor, inteligente para el mundo, pero para Dios es un necio, porque la vida no constituye solamente 80 años en esta tierra y ya, sino que es eterna. La vida está en esta tierra, es como un mísero grano de arena en un eterno desierto. ¿Consideran necedad poner todo el esfuerzo en aquel grano de arena y dejar de lado el infinito desierto? Con esto no quiero decir que sea malo aspirar a posesiones en esta tierra, ni mucho menos a planificar. Todo lo contrario, es bueno. Pero para los que somos de la iglesia, salvos, esta tierra es un peregrinaje hacia nuestra verdadera casa, el cielo, junto al Padre y a nuestro novio, el Señor Jesucristo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9. Ahora bien, en Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y bien se cumple en el día de hoy este proverbio escrito por el rey Salomón hace unos 2500 años atrás, estimado auditor. Aquellos que profesan ser sabios, pero son unos necios para Dios. Se creen muy inteligentes por hacer aportes a la ciencia, a la filosofía o a la literatura, queriendo ser la mayor parte de ellos ovacionado por los hombres, tan pecadores y necios como ellos. Pero el Señor los ve como unos hacedores de maldad, unos impíos que son semejantes al tamo, como lo dice Salmo capítulo 1, versículo 4, y también Job capítulo 21, versículo 19. Por si usted no sabe, estimado auditor, el tamo son partículas volátiles que simboliza lo superficial, lo que carece de valor y totalmente destruible.
lo que el torbellino se lleva en un abrir y cerrar de ojos. En los últimos 200 años han surgido grandes personajes dentro del campo de las ciencias duras, las letras y la filosofía, los cuales se han declarado abiertamente ateos y creyentes inamovibles de la teoría de la evolución. Es decir, que los seres humanos no fuimos creados por Dios, sino que somos producto de una evolución de millones y millones de años, desde una diminuta partícula pasando por un pez, después por un mono, hasta finalmente ser un Homo sapiens. Sin embargo, esto no es ciencia, ya que para que lo sea, debe ser repetitivo y demostrable, lo cual es imposible de hacerlo. Estimado auditor, no existe evidencia alguna que logre demostrar la famosa teoría de la evolución de las especies, y fue, es y será eso, una mera teoría. En la creación de todas las cosas, Génesis capítulo 1 leemos que Dios creó diversos animales acuáticos, terrestres, aéreos, y ordenó a que estos se reprodujen según su especie, lo cual es una bofetada a la falsa teoría de la evolución de las especies creada por Charles Darwin atrás en el siglo XIX, lo cual hasta el día de hoy ha sido un dogma de fe, una verdadera religión para la mal llamada ciencia, y que lamentablemente se ha enseñado esta mentira desde temprana edad en las escuelas, como consecuencia del cual millones de personas han terminado aceptando esta absoluta mentira como una gran verdad. Bien lo dice el proverbio popular: miente, miente que algo queda. Y al final, cuando la mentira se repite tantas veces por muchos años, se termina aceptando como una gran verdad, lo cual es espantoso. Pero, estimado auditor, sabemos que por las escrituras que Satanás es el príncipe de este mundo, permitido claramente por Dios, y este ex querubín tiene influencia en todas las cosas seculares de este mundo, e inclusive en lo que respecta a la ciencia y a la educación, en donde por medio de estas se han adoctrinado a los niños con el fin que tengan una estructura de pensamiento contrario a la palabra de Dios. Y por eso terminan creyendo en ideas anti Dios a edad adulta, como lo es el evolucionismo, la mala ciencia o el humanismo. Bien lo dice 2 Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por otra parte, el conocido biólogo británico ateo Richard Dawkins plantea en su necio y entenebrecido corazón, entre otras cosas, que la esencia de la vida son los meros genes, y que nuestra misión en la Tierra no es otra que perpetuar los genes más fuertes. ¿Se da cuenta, estimado auditor, este hombre llamado Richard Dawkins, un hombre extraordinariamente inteligente para los moradores de esta tierra, que da muchas conferencias alrededor del mundo, impulsando el evolucionismo y negando así a Dios en la creación? Afirma arrogantemente que el sentido de la vida es eso, la mera perpetuidad de genes. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sin embargo, el verdadero sentido de la vida es la salvación del alma, estimado auditor, que es eterna por naturaleza. En este último tiempo ha surgido un personaje de origen israelí, profesor erudito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, llamado Yuval Noah Harari, que, al igual que Donskin, ha dado conferencias alrededor del mundo y ha escrito numerosos libros en contra de Dios, argumentando insolente y blasfemamente que la Biblia debe ser modificada por medio de la inteligencia artificial. Pero leemos en la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 18, que el Señor Jesús dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Estimado auditor, los ateos en general tienen al ateísmo y sus ramas como el evolucionismo, el existencialismo y el humanismo como su propio Dios. Hay que tener mucha fe para creer que la nada creó todo. Hay que tener mucha fe para creer que los seres humanos venimos de los monos. Hay que tener mucha fe para creer que de una explosión se puede crear algo tan perfecto y complejo como el ADN, los árboles, los animales, las aguas, el firmamento, la pupila de los ojos o el mismo cuerpo humano. Plantear esta idea, estimado auditor,
Es semejante a decir que si al poner explosivos en una biblioteca y si ésta explota en 1000 pedazos, como resultado de la explosión saldrá un perfecto diccionario con las palabras de todo el mundo, con sus respectivos significados en todos los idiomas. Absurdo, ¿verdad? No obstante, tanto grandes intelectuales como la mayor parte de las personas creen esta absurda teoría que no tiene ni siquiera un sustento científico, ni mucho menos lógica. Pero en su orgullo y en sus propias concupiscencias se niegan a creer en el Dios de la Biblia y en su salvación, yendo siempre en pos de sus necios corazones, que les hace rechazar el amor de la verdad para ser salvos. Bien lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 5, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira y para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así, estimado auditor, si usted no se ha convertido, es decir, si usted no se ha arrepentido de corazón y no ha creído en el Evangelio, entonces cada día que pasa usted acumula más y más de la ira santa de Dios sobre usted. Y de esta manera su condena será mucho mayor en el día del juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, de los versos 11 en adelante. ¿Lo cree usted o no? Y después no diga que no fue advertido. Ha sido muy común escuchar la fatua excusa de los sin Dios de que no existen suficientes evidencias tangibles para asegurar la existencia de Dios. Sin embargo, estos hombres son como aquellos que dice Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 15, el cual cita al profeta Isaías. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Y también lo dice el mismo apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque de las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptibles en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 25. Estimado auditor ateo, usted que demanda señales, sabe que el Señor Jesús tilda a aquellos que la demandan como parte de una generación mala y adúltera, porque las señales están a su vista, pero lamentablemente para usted no tendrá las señales que usted quiere, porque aunque se las provean, usted del mismo modo no creerá y tristemente tendrá otra señal. Pero para entonces será muy tarde. Esa señal es la del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches dentro de un gran pez, que era un lugar oscuro y tenebroso, pero a diferencia de Jonás, usted nunca podrá salir de allí hasta que se lleve a cabo el juicio ante el gran trono blanco. Lo crea usted o no. El Dios de ellos es el evolucionismo, el Big Bang, que le roba la gloria al Señor Jesucristo en su propia creación de todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses capítulo 1, versículos del 16 y 17. En Hechos capítulo 14 de los versos 8 en adelante, el apóstol Pablo y Bernabé van a predicar el Evangelio de Cristo Jesús a Listra, Grecia, donde notaron la fe de un cojo de nacimiento que nunca en su vida había caminado y a causa de esta fue sanado por el poder del Espíritu Santo y Pablo le dijo con gran voz, levántate derecho sobre tus pies. No olvidemos que los milagros que hacían los apóstoles durante la época de la iglesia primitiva era para mostrar la veracidad de las palabras de ellos respecto al Evangelio. A pesar de tan gran
grande milagro, la gente que fueron testigos de esto se lo atribuyeron a sus propios dioses paganos, más no le dieron la gloria al verdadero autor del milagro, al Dios creador. Eso mismo vemos desde Darwin hasta la fecha, estimado auditor. Toda la creación de Dios se la atribuyen a la teoría de la evolución de las especies, al Big Bang, a los extraterrestres, a la Pachamama o aún peor, a la nada, pero no al autor de la vida, al Dios vivo. Los dioses paganos de estos ateos es el evolucionismo, el misticismo, el humanismo, el existencialismo y la mal llamada ciencia, que se comporta tal como los idólatras hombres de Distra, es decir, le atribuyen neciamente la obra de las manos del Creador a sus dioses paganos. Estimado auditor, la gente de Listra, estando estos entenebrecidos sus necios corazones religiosos, pensaron erradamente que Pablo y Bernabé eran sus propios dioses paganos, Mercurio y Júpiter respectivamente, hechos carne, y le dieron toda la gloria, adoración y alabanzas a estos. Pero en su celo Pablo y Bernabé los reprendieron fuertemente en el versículo 14, diciéndoles, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades. Os convirtáis a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Así es, estimado auditor, y los ateos de hoy son iguales que estos hombres idólatras de Listra, es decir, le atribuyen la creación y las maravillas de Dios a sus dioses paganos del evolucionismo, del existencialismo y del Big Bang. ¡Qué necios! Sus dioses son solo vanidad. ¿Sabía usted, estimado auditor, que la religión es una fábrica de ateos? ¿Cómo no va a serlo así, si los hombres ven a los religiosos como unos hipócritas, que no llevan a la práctica lo que predican, los cuales tristemente han endurecido cada vez sus corazones en contra de la creencia en el Evangelio que los puede salvar de la condenación eterna, por erradamente pensar que la Biblia, el Señor Jesucristo, la cruz del Calvario y la salvación es parte de la religión tan aborrecida por ellos? Por ejemplo, uno ve a los pentecostales balbuceando ridículamente en sus congregaciones o en las calles, que solo pregonan una falsa moralidad, lo cual da mala imagen a los de afuera respecto al Evangelio. Lo mismo pasa con el catolicismo romano, que es ritualístico, repetitivo y frío, la cual es conocida por sus hechos de pedofilia, por sus asesinatos en masa durante la historia e hipocresía por hablar de los pobres, pero en sus templos y el mismo Vaticano está lleno de lujos. ¿Por qué estos sinvergüenzas no venden todas sus propiedades y se las dan a los pobres? Estimado auditor, la religión es una poderosa arma del diablo para hacer ateos por todo el mundo, ya que lastimosamente los incrédulos los son debido a que los religiosos, los cuales no son parte de la Iglesia de Cristo, se han encargado de manchar el testimonio del Hijo de Dios, del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que resucitó el tercer día. Bien lo dice la palabra de Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Romanos capítulo 2, versículos 24 y 25. El texto de la carta a los romanos se refiere al mal testimonio de los judíos. No obstante, estimado auditor, los religiosos del día de hoy han blasfemado el nombre de Dios porque en sus bocas hablan de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y no crea que los de afuera esto no lo ven. Todo lo contrario, esto lo ven muy bien y a causa de esto se mantienen en su ateísmo. Porque para ellos la religión es pura hipocresía y tristemente los salvados, los verdaderos sellados con el Espíritu Santo también somos unos religiosos para ellos. Eso mismo ocurrió con el filósofo y economista judío alemán Karl Marx, el cual creció en el judaísmo. Sin embargo, debido al mal testimonio en su ambiente, él se hizo ateo y dentro de su filosofía, en contra del sistema capitalista, él planteó, entre otras cosas, el sistema filosófico del materialismo dialéctico, la cual deja de lado el aspecto espiritual de las cosas creadas y sabemos que el comunismo es un sistema político, religioso, económico y filosófico claramente ateo, en la cual aquellos que la abrazan son ateos sin ningún tipo de moral, en la cual todo es permisible de hacer. Total, no hay nadie en que tengamos que rendir cuentas. Estimado auditor, el común de las personas piensan que con la muerte física se acaba todo, o lo han reemplazado por una reencarnación cuya creencia es proveniente de las culturas indobudistas,
O incluso se atreven a decir que todos los seres humanos irán al cielo aunque no crean el Evangelio, y que solo los malvados como Hitler o Stalin o los narcotraficantes y asesinos en masa irán a la condenación eterna, pero no ellos, porque en sus corazones impenitentes ellos son buenas personas, dignas de ir al cielo. Igualmente para aquellos sabios de este mundo, que se jactan de la acumulación del conocimiento y que algunos de ellos han despreciado a aquellos más ignorantes. Sin embargo, Eclesiastés capítulo 2, que tanto los sabios de este mundo como los menos sabios tendrán el mismo destino en definitiva, la muerte física. Y si tantos sabios como necios mueren en sus pecados, entonces estarán juntos en la condenación eterna, y una vez allí ya no habrá diferencia. Se encontrarán con una realidad espantosa de la cual nunca podrán escapar, reos de juicio eterno. Estimado auditor, las personas de este mundo constantemente dicen que el propósito de la vida es ser felices y cumplir todas las metas. No, estimado auditor, ese no es el propósito de la vida, sino es el arrepentimiento y creer en el Evangelio. Esta vida no es nada en comparación con la vida venidera, que comienza después de la muerte, ya sea para salvación eterna o para condenación eterna. Estimado ateo, Dios existe y es su creador, y la voluntad de Él es que usted sea salvo, que more con Él por toda la eternidad, y por su voluntad Él entregó a su Hijo unigénito Cristo Jesús a morir por todos los pecados de usted, para que lo crea y tenga vida eterna. Dios providencialmente le está mostrando este mensaje para su salvación. Deje ya el materialismo existencialista y el ateísmo y crea en el Evangelio para su salvación. De lo contrario, usted estará en un lugar de extremo dolor y confusión perpetua por toda la eternidad. Una vez más, mi nombre es Juan Cepeda y nos vemos pronto si el Señor no ha regresado.